en 678. Filmus aceptó el debate en 678 y en todos lados. Macri solo quiere debatir en TN. Después de haber ido a 3 reuniones de trabajo con su equipo y haber acordado todos los temas, pero por dijo la última que en TN no quiere. Nosotros fuimos a la reunión de TN y dijimos, si ellos van a los otros, nosotros vamos también. Fuimos a decirlo de frente. Si los otros van a los otros debates, nosotros firmamos este también. Si no van, y Macri, el representante Macri dijo, no, nosotros solo venimos y este debate y ninguno más. O sea que el principio de acuerdo fue ellos diciendo acordemos nada más. Claro, ¿no? Qué lindo acuerdo. Así cualquiera. Más allá de que les simpatizo, no, es el lugar donde se viene haciendo hace 10 años. Lo democrático debiera ser, una vez más, ir a todos los lugares. Y si no, elegir un lugar neutral. Se siente protegido Macri en TN, que solo va a discutir ahí, siente que no le van a hacer preguntas difíciles, siente que va a estar acompañado por los periodistas y no en otros lugares. La verdad que no entendemos. Las promesas electorales de Macri. Las promesas que hizo Macri en ese debate yo las tengo todas anotadas. La verdad que no se cumplió ni una. Si cada vez que llueve, más o menos fuerte, se inunda toda, estamos complicados. Porque son muchos comercios que pierden lo que tienen. Lo mismo que ocurrió hace exactamente un año. El agua entra a los comercios, hace desastre. Y bueno, se me arruinó mostradores que están tirados en el piso. Y ni hablar de la ropa. Debe haber más de 500 prendas, 600 prendas todas mojadas. Algunas de ellas que no sirven absolutamente nada. Si esto hace un año pasó y vuelve a pasar, ¿qué tengo que creer? Que no han hecho nada. Muchos comercios que pierden lo que tienen. Ninguna de las promesas que hizo Macri en ese debate las pudo cumplir. Tendría que volver, la verdad, 4 años después, a explicar por qué los próximos 4 años piensa hacer lo que no hizo esos 4 años. Grondona rogó a Cristina que no se presente. Quizá la Argentina, si contiene, si detiene el impulso reeleccionista del kirchnerismo, van a venir nombres normales. Va a venir un Alfonsín, por ejemplo. Yo no sé si van a ocurrir algunos de estos hechos ejemplares en la Argentina de los próximos meses o los próximos años. No sé si van a venir. Yo los espero. Argentina y Grecia, del 2001 al 2011. El debate sobre modelos. Lo de Grecia es una salvajada. O sea, en Grecia les están pidiendo que vendan todo prácticamente. Les están exigiendo que achiquen el Estado y que echen a la gente. No, lo que nos pasó a nosotros. Sí, o sea, en Grecia están repitiendo exactamente la fórmula, quizás un poco más extrema todavía. Es increíble leer las noticias sobre Grecia. Uno encuentra una identificación absoluta con lo que pasaba acá previo al 20 de diciembre del 2001. Hoy nos entra sí o sí. Malvinas, el soberano papelón de Castro. Vamos con todo. Llegó el momento. Que venga el principito. Acá estamos. A Cristina se las tendrán que entregar. Borón, bombón, ay Camerón, qué papelón. Vamos con nuestra presidenta Cristina Capitana a declararle la guerra al imperio. Ahí vamos con Tuti. Vamos a recuperar nuestros derechos. No se invade lo que es propio. Bueno, querido, pero por favor, cuida el es un buen momento. Esta semana, mira, te digo, metemos en cana a Joclender y anunciamos la guerra contra Gran Bretaña y con eso ganamos con el 70% de los votos, querido. Vamos, Cristina. Déjame decir que están frivolizando una de las tragedias históricas recientes más importantes de la Argentina. Reitero la cantidad de... Una guerra, 900 muertos, 650 de ellos argentinos. Una guerra y bueno, y así lo tratan en los medios. Causa hijos de Noble. El reconocimiento de Ventura es el reconocimiento de Mañeto. Marcelo y Felipe dijeron: basta. No importa la limitación que nos beneficia con el fallo de la Cámara de Casación. No importa la limitación que nos beneficia con el fallo de la Cámara de Casación. A donde quiera que voy. A donde quiera que esté. En mi silencio interior. Yo siempre te encontraré. Eres la
Otro día de patrióticas noticias. 1. Leonas campeonas. Ámbito.com. Las Leonas campeonas del Cuatro Naciones. El seleccionado argentino de hockey sobre césped femenino Las Leonas, campeón mundial 2010, conquistó invicto el torneo Cuatro Naciones de Berlín al derrotar por 2-0 en la final al local Alemania. 2. Triunfazo ante Albania. Intenta Messi, 2 con la pulga, salió ahora sí, salió el Pocho. Gol de la Messi. Gol. Ya jugaba con Banega. Lo busca otra vez a Messi, la Messi, la pulga, Cantalo. ¡Gol! La gran pelota. El Kun. Se viene Agüero, se viene el Kun. ¡Carlitos! Faltaba el gol de Carlitos. El Kun se lo dio, sí, el Kun se lo dio. Argentina 4, Albania 0. 3. Tras la tanqueta, el peliculón Belgrano. El éxito que más de 300.000 personas vieron en todo el país llega a la televisión pública y en HD. Belgrano, la película. Rago, Bertuccelli, Echarri, en una superproducción histórica de Juan José Campanella. Este lunes, en el Día de la Bandera, a las 22:30, Belgrano, la película en HD. 4. Hermosa versión del himno. Sean eternos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir, coronados de gloria, vamos. 2. Oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir. Se divierte. 678. El programa que llenó de contenido aquello de Quitarse los miedos, sacarlos afuera. Lo maravilloso también a ser distinto a otras partes del mundo es que viajás 6 horas, 7 horas y hasta 8 horas y desde Argentina a México y te bajás y sigue siendo el mismo idioma. Tú eres mi ser superior, por alcanzarte yo voy, tratando de dar amor por entre el frío de hoy. A donde quiera que voy, 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 a donde quiera que voy. Muy buenas noches. Bienvenidos a 678. Ustedes saben, los acompañamos durante 1 hora y media con este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. Estimados colegas, muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. No me hagan reír ustedes, que ya lo estoy viendo. La maestra no quiere que nos sentemos juntos. Sí. No, Por eso me estoy riendo. Igual tenemos que decir que estábamos preocupados con Cabito por tu dolor de espalda. Sí. Así que Cabito dice que sabe. Masajes y crema palán. No, te agradezco. Tenemos la ruedita de madera también. No sirve. Bueno. Ya la probé varias veces, no sirve. Pero no descartes. Después lo vamos a hablar eso. Señores, ahí está con nosotros para compartir el programa Gabriela Alegre. Hola Gabriela, ¿cómo te va? Bienvenida, es candidata a legisladora porteña por el Frente para la Victoria. Número 2 en la lista, ¿no? Número 2 detrás de Juan Camandier. Perfecto, bueno, muy bienvenida, Gabriela. También está con nosotros para compartir el programa el señor Fortunato Malimache. Hola, Fortunato, ¿cómo te va? Bienvenido.
Fortunato es sociólogo. También está con nosotros para compartir el programa el señor Rodolfo Amaui. Hola Rodolfo, ¿cómo te va? Bienvenido, es miembro de Carta Abierta. Muy bien, arrancamos con el primer tema. Tiene que ver con el famoso debate que Macri quiere hacer solamente en TN, mientras que Filmos quiere hacerlo en otros lugares. Esto motivó que nuestra producción busque archivos sobre propuestas de Macri que nunca se concretaron. Lo vemos. Filmus aceptó el debate en 6, 7, 8 y en todos lados. Macri solo quiere debatir en TN. El monopolio Clarín y sus medios afines brindan un plan completo de cobertura a Macri, ocultando que se trata de una gestión que ha incumplido todas sus promesas. ¿A quién le interesa el debate? Los que tenemos argumentos para mostrar que en 4 años no se hizo nada y los que tenemos argumentos para repetir una y otra vez las promesas que hizo Macri en ese debate, yo las tengo todas anotadas. La verdad que no se cumplió ni una. Hoy con más seguridad que nunca le voy a decir que todos sus problemas tienen solución. Nosotros tenemos una propuesta concreta, homogénea, inteligente, que es empezar a construir soluciones habitacionales del primer día. ¿Qué prometió Macri? Bueno, Macri prometió 10.000 viviendas por año. Vamos a suponer que no podía ser 10.000 y se exageró. Y había 5.000. ¿Cuántas dicen ustedes? 2.000, 1.000 por año, 500. Bueno, este año pidió autorización para la construcción de 17 viviendas. ¿Y cuánto ejecutó? 18,6% del presupuesto en vivienda. Construir soluciones habitacionales del primer día. Nosotros tenemos una propuesta integral, empezando por aumentar sustancialmente la oferta de transporte público. Construiremos subtes a por lo menos 10 kilómetros por año. Solamente hago lo que prometo. Es hacer una obra 11 kilómetros de subte. 10 kilómetros por año. ¿Qué pasó? Eso hay que tener financiamiento internacional. Y si el gobierno nacional decide que la ciudad no puede acceder... No echarle la culpa a los demás. No, es la verdad, Matías. ¿Querés que te diga, te mienta? ¿Para qué prometes algo que no depende de vos? Construiremos subtes a por lo menos 10 kilómetros por año. Construimos subtes a 1,6 kilómetros por año. Cuando ustedes mismos dicen que Madrid construye a 15, Santiago de Chile a 14. Porque no se ¿Qué utilizó, somos nosotros? No importa, porque no se utilizó Idiota, el sistema lo podemos de construir tuneleras. a 15 kilómetros por año. Él dice, España está haciendo 15 kilómetros de subte, París está haciendo 13 kilómetros de subte por año. Pido solamente que hagamos lo que hace Chile. Chile está haciendo como 14 kilómetros de subte por año. Nosotros hicimos hasta ahora solamente 1,5 kilómetros de subte. Y termina diciendo, ¿qué somos estúpidos nosotros que no podemos hacer 10 kilómetros de subte por año? ¿Qué somos nosotros? No importa, porque no se utilizó Idiota, el sistema lo podemos de construir tuneleras. a 15 kilómetros por año. No digo, simplemente mostrar eso. No quiero llegar a conclusiones apresuradas. Yo prometo no hacer publicidad oficial cuando sea gobierno. Hay un dato que es impresionante. Macri gastó más en publicidad oficial que en construcción de viviendas el año pasado. Estuvo la plata, no había proyecto. Se pasó a educación. ¿Cuánto se gastó? El 6%. Salud se gastó 7, 8%. Pero si yo voy a ver a publicidad, estamos cerca del 30%. Yo prometo no hacer publicidad oficial cuando sea gobierno. Si cada vez que llueve, más o menos fuerte, se inunda toda, estamos complicados. Porque son muchos comercios que pierden lo que tienen. Lo mismo que ocurrió hace exactamente un año. El agua entra a los comercios, hace desastre. Y bueno, se me arruinó mostradores que están tirados en el piso. Y ni hablar de la ropa. Debe haber más de 500 prendas, 600 prendas todas mojadas. Algunas de ellas que no sirven absolutamente nada. Si esto hace un año pasó y vuelve a pasar, ¿qué tengo que creer? Que no han hecho nada. Muchos comercios que pierden lo que tienen, mucha gente pierde su auto. Vengo navegando, yo estaba dentro del auto y desde Olazábal y Vuelta Obligado que vengo navegando. ¿Te arrastró? Así, y acá hizo como una especie de trompo, volvió y bueno, me estacionó bastante bien dentro de todo. Mucha gente pierde su auto, su hogar, entonces, y le venimos prometiendo desde 2001 que vamos a hacer obras para resolver el tema de inundaciones. Nosotros prometemos y cumplimos. Hoy tuve que tirar bolsas y bolsas de cajas y los zapatos no me sirven más. Yo los recojo porque uno, bueno, no sabe qué va a hacer con eso. Algo tengo que hacer, pero esto es mi vida y no sé ni cómo voy a seguir. Y no te consideran, eso es lo peor. Porque si vos decís... lo contemplan, vino alguien, vino a ver qué me pasó, no les importa. Nosotros prometemos y cumplimos. Ninguna de las promesas que hizo Macri en ese debate las pudo cumplir. Tendría que volver, la verdad, 4 años después, a explicar por qué los próximos 4 años piensa hacer lo que no hizo esos 4 años.
Ante tan desolador panorama, sigue sin encontrar argumentación sólida Mauricio Macri que explique su idea de debatir solo en el canal TN de Clarín. Hemos querido saber esta mañana si va a haber debate o no. La discusión es porque el que los ha hecho siempre es TN y ahora se puede haber ido a 3 reuniones de trabajo con su equipo y haber acordado todos los temas, pero porque dijo la última que el TN no quiere. Clarín. No hubo acuerdo y se cae el debate en TV de Macri, Filmus y Solanas. Hay una manera en que están vendiendo esta información, tanto Macri como, por ejemplo, Marcelo Bonelli, y es que había un acuerdo o un compromiso tuyo con TN y que después se deshizo. Pino Solanas y Mauricio Macri han aceptado el debate. En cambio, Daniel Filmus incorporó nuevas condiciones para el debate. Clarín. No hubo acuerdo y se cae el debate en TV de Macri, Filmus y Solanas. Estaba la fecha, el lugar, la hora, los temas. Estaba todo orquestado para que Mauricio Macri, Daniel Filmus y Fernando Solanas se midieran en el primer debate de TV sobre el modelo de ciudad. La segunda oración es maravillosa porque decía, estaba todo orquestado, la palabra es esa, y el acuerdo se cayó. Después de haber ido a 3 reuniones de trabajo con su equipo y haber acordado todos los temas, pero porque dijo la última que el TN no quiere. Nosotros fuimos a la reunión de TN y dijimos, si ellos van a los otros, nosotros vamos también. Fuimos a decirlo de frente. Si los otros van a los otros debates, nosotros firmamos este también. Si no van, y Macri, el representante Macri dijo, no, nosotros solo venimos y este debate y ninguno más. O sea que el principio de acuerdo fue ellos diciendo acordemos nada más. Claro, ¿no? Qué lindo acuerdo. Así cualquiera. Más allá de que le simpatizo, no, es el lugar donde se viene haciendo hace 10 años. Lo democrático debiera ser, una vez más, ir a todos los lugares. Y si no, elegir un lugar neutral. Se siente protegido Macri en TN, que solo va a discutir ahí, siente que no le van a hacer preguntas difíciles, siente que va a estar acompañado por los periodistas y no en otros lugares. La verdad que no entendemos. Una vez estuvimos en un programa, cada candidato a jefe de gobierno fue invitado a cantar el himno. Fue justamente el día... De América, a las 12 de la noche. Sí, exactamente. Oh, juremos con gloria morir. Oh, juremos con gloria morir. Faltaban 2 personas, 2 candidatos a jefe de gobierno. Y le preguntamos al conductor del programa cuál era la razón. Él dijo, mira, TN no los dejó. ¿Quiénes fueron? Macri y Pino. A los candidatos a jefe de gobierno porteño de la ciudad de Buenos Aires los queríamos invitar. Lamentamos la ausencia del actual jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, que no accedió a la invitación, y al señor Pino Solanas y a la señora María Eugenia Estensoro, que habían confirmado su participación, pero que aparentemente han cedido a otras presiones. TN no los dejó. Pero que aparentemente han cedido a otras presiones. Se siente protegido Macri en TN, que solo va a discutir ahí, siente que no le van a hacer preguntas difíciles. El monopolio Clarín cada día está más en campaña. Mientras ignora que Macri está procesado, la estafa de las computadoras de la que el grupo es parte, la indagatoria por la UCEP, etcétera, etcétera. En las 2 últimas portadas del diario, afina su estilo monotemático al embestir contra Debido, asumiendo ya decididamente un rol opositor. Clarín, domingo 19 de junio. El control sobre Joclender tenía que hacerlo Debido. Clarín, lunes 20 de junio. Más derivaciones del escándalo Joclender. Cargan otra vez contra Debido por el plan de viviendas. Legisladores de la oposición lo acusan de incumplimiento de sus deberes. Una denuncia de la funcional Amañeto Coalición Cívica basta para una tapa. La obsesión con Debido se contrapone a la ya absolutamente abierta militancia macrista, obligando a 678 a recurrir nuevamente a la pregunta que se hace Gaby Cerruti. El gobierno de la ciudad le acaba de otorgar por licitación, una licitación compleja porque era el único oferente, una licitación para que hagan el sistema de Wi-Fi para las escuelas por $250 millones. Yo todavía estoy mirando cómo puede ser que las netbooks y las notebooks vayan a salir más de lo que salen comprarlas en algunos de los supermercados, digamos, en una licitación de 190.000 netbooks y notebooks del gobierno de la ciudad. La empresa Clarín hoy
acaba de recibir una licitación del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por 250 millones de dólares. Vos contame, ¿cómo voy a suponer yo que esa empresa y que ese diario va a cubrir la campaña de acá, el 10 de julio? Bueno, a ver, Gabriela, ¿por qué pensás de esta defensa cerrada que hace Macri del grupo T, digamos, del canal TN para hacer el debate? Bueno, son parte de los mismos intereses de la clase dominante y son tanto Macri como Mañeto o los directivos del grupo digamos, están jugando con la impunidad y la costumbre que tiene la clase dominante de establecer las reglas y que si no las establecen ellos las reglas no están dispuestos a llegar a ningún otro consenso. La verdad que están demostrando eso. Por otro lado, es cierto que Macri no puede responder ninguna de las promesas que hizo durante la otra campaña y quienes estamos ahora en la campaña de la ciudad, está circulando por Twitter, por Facebook, un manual, y además nosotros ya lo hemos visto también una copia, un manual que ha hecho Durán Barba con todas las preguntas, digamos, todas las respuestas a las preguntas de los incumplimientos en campaña de Mauricio Macri, que la verdad es lamentable, pero a eso le responden, bueno, no pudimos, el gobierno nacional nos dejó, las excusas de siempre, y bueno, y por último, con respecto a lo que decía Cerruti, también ahora acabamos de tener una denuncia de las sociedades que tiene el gobierno de Macri con el Grupo Clarín, y es este escándalo de querer darle gratuitamente, cederle a los canales de televisión, inclusive los canales del Grupo Clarín, las filmaciones de las cámaras en los espacios públicos que por seguridad y por prevención tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, queriendo ceder gratuitamente esto, y también nos preguntamos, en el medio de una campaña política, cuáles son los beneficios que va a recibir el gobierno de Macri de los distintos canales y especialmente del canal 13 y TN, ¿no? Ahora, Fortunato, ¿percibís también de alguna manera algo así como un blindaje mediático sobre Macri? Porque veíamos claramente en el informe la situación de promesas incumplidas de él, también veíamos el procesamiento de Macri, la situación con la UCEP, la declaración que hubo la semana pasada, y yo tengo la sensación de que no hay una percepción social de las reales condiciones de este candidato. Yo me acuerdo que vine aquí hace varios meses y hablamos justo cuando había salido el primer procesamiento a Macri. Estábamos con Barcesat y decíamos, ese personaje procesado, sin embargo, en los medios dominantes, en los medios hegemónicos, no es puesto como alguien que atenta contra la República, que atenta contra los valores. Innegable que existe los sectores del poder, cuando acá y otros colegas a veces hablan del poder, es un ejemplo, me parece, interesantísimo de ver cómo el poder mediático, el poder religioso, el poder económico, se ha centrado en la figura de Macri, que miente, que hace promesas, pero atención, ese blindaje, bueno, tenemos que tratar de romperlo. Es decir, ese blindaje llega a una población como es la de la Ciudad de Buenos Aires, donde están las personas más ricas, más enriquecidas, de mayor poder económico, de mayor poder en el conjunto de nuestro país. Es decir, si queremos quebrar eso, me parece que hay que debatir y mucho. Yo sí creo que hay que debatir y mucho, y me parece muy bien que Filmus intente debatir y hacerlo plural. Pero hay que debatir, porque hay que tratar de que el conjunto de la Ciudad de Buenos Aires y el resto del país, vea lo que sucede en esta ciudad. ¿Por qué esta ciudad se ha blindado? ¿Por qué esos medios que no logran tratar de que no se vote a la presidenta, bueno, se han concentrado en esta ciudad? A mí me parece importante. A Macri no se le caen dos ideas. Macri no puede ir a ningún lugar a discutir, ni ninguno casi de sus ministros. Sin embargo, aparece esa, como se dice en algunos lugares, la esperanza blanca, la esperanza de esa derecha argentina que no logra hacer pie en casi ningún lugar del país y lo está haciendo aquí. ¿Qué es, Rodolfo, eso? ¿Es sencillamente que Capital Federal es una sociedad de derecha, funciona con una política, una forma autónoma de insertarse también políticamente en el país? ¿Qué te parece? No, yo creo que tiene características especiales que a veces las hace separarse del resto del país, pero también hay una cierta astucia y casi perversa en el discurso de Macri. No sé si vieron los afiches que dice juntos nos va bien o algo por el estilo. Entonces la pregunta es, ¿qué hiciste vos para que nos vaya bien? Porque es cierto, nos está yendo bien. Si cualquiera de nosotros recorrió la ciudad de Buenos Aires, repleta de autos, colas en lugares, por ejemplo, en la feria del automotor, todo funcionando. Nos está yendo bien, pero ¿gracias a qué?
Gracias a la política que lleva adelante el gobierno nacional, a los 5 millones de puestos de trabajo, a la restitución de derechos materiales y simbólicos. ¿Qué ha hecho Macri en esta situación? ¿Qué tenía que hacer como jefe de gobierno, como intendente de la ciudad? ¿Se ha ocupado de la basura? No. Buenos Aires es una ciudad horriblemente sucia. ¿Se ha ocupado de los hospitales? Sigue el Borda sin gas. ¿Se ha ocupado de las escuelas? Comenzamos el ciclo lectivo con escuelas aún destruidas. La cultura también pasó lo mismo. La cultura que han hecho es una agencia de espectáculo, la cultura de la Ciudad de Buenos Aires. No hay ningún entramado político, cultural que haya impulsado el gobierno de Macri. Entonces, esta astucia, porque en realidad debería ir a discutir Durán Barba, que es el que lleva adelante este discurso, que la hagan derecha, correcta. Esta astucia es confundir a la ciudadanía que esta situación de bienestar que vivimos los porteños es producto de una política nacional y es producto además, y por eso el binomio Filmus-Tomada es el que puede garantizar que estos avances, este trabajo que se ha hecho durante 8 años en el país y que vos recorres cualquier provincia y ves que mes a mes viene mejorando, o porque hay un gran hospital, o porque hay una gran escuela, o porque hay un centro polideportivo. Todas las provincias, aún gobernadas por la oposición, todas las provincias argentinas han avanzado menos la Ciudad de Buenos Aires. Eso es notable, porque ningún gobernador de la oposición le echa tanto las culpas al gobierno nacional como lo ha hecho Mauricio Macri. La verdad que, perdón, pero es para resaltarlo, porque bueno, él eligió ese modo de comunicación para elegir ser opositor al gobierno en la elección nacional y después tuvo que bajarse. O sea, ¿qué puede mostrar Macri a los porteños como logros? Nada. A ver, Barra. Sí, pensaba un poco con lo que decía Alegre, que es muy molesto darse cuenta que el blindaje, la impunidad mediática que Macri consigue, no la hace con recursos, ¿no? Que como tiene plata, y por eso lo votó mucha gente, que no. Los 250 millones de dólares que usa, que va a pagar al grupo Clarín para comprar las Netbus, son nuestras, son de recursos de la ciudad de Buenos Aires. Lo mismo que lo de las cámaras, que se las va a entregar gratis esas grabaciones, que seguramente sea para la próxima campaña de inseguridad que se viene, porque eso va a ser lo que venga, que ya hasta Nilda Garré creo que avisó que, bueno, tengamos cuidado, con lo cual también cámaras que son parte de los recursos de la Ciudad de Buenos Aires, más sus contratos con otros proveedores que son asociados a Clarín, con lo cual pagamos nosotros que el tipo tenga impunidad, y lo vamos a pagar también con esta indignidad, esta cuestión de las cámaras. Bueno, o sea, la podría pagar él, ya que le gusta. A ver, Nora, sí. No, a mí una cosa que decía al principio Gabriela con respecto a cómo se naturaliza, porque hoy él escuchaba a Mauricio Macri en el programa de Víctor Hugo Morales explicando por qué él quería TN, ¿no? Diciendo, bueno, en los últimos 10 años, no creo que sean 10 años, pero los hacía TN a los debates. Los hacía TN, y bueno, ya está, ¿no? Porque hay que cambiar, ¿no? Esta lógica de la política, que cambiar porque algo se hace, se viene haciendo, está mal. Como si la política fuera a continuar y no proponer nada distinto. Digamos, sí. El país tiene ejemplos de cosas que se vienen haciendo mal desde hace décadas. El tema es cambiarlas y atreverse a cambiarlas. ¿Por qué creer que si se hace en TN, incluso él mismo en esa entrevista dice, bueno, si no hay que empezar a discutir de nuevo quién maneja las cámaras, quién maneja los tiempos? Es decir, él está dando por hecho que, bueno, él ahí ya tiene un terreno asegurado que le garantiza, bueno, hacer lo que pueda, lucirse con sus argumentos acotados, la repetición de lo que le preparan y tratando de especular con no dar explicaciones ni que no ser sorprendido. Me parece que el tema es ahí, cómo pueden responder ante la sorpresa y ante aquello que no está preparado. ¿Y por qué creer que el no cambio es la garantía de que las cosas están bien? Esto me impresiona como lógica de la política, ¿no? Orlando, te sospecho pensando en la responsabilidad social, digamos, de que ¿cómo sabes? Ya soy como obvio, ¿te parece? Todos nos volvemos obvio, Orlando, no hay que temerle. Gracias por tu generoso aporte. Pero no hay que temerle. No, es verdad, estaba pensando que en los lugares donde estuve últimamente estos fines de semana, en Junín, ciudades de más de 100.000 habitantes, o en Olavarría, o en Carlos Casares, si hago una síntesis de la pregunta que más me pareció pertinente y digamos casi unánime, que me hacían algunos militantes o jóvenes, era ¿por qué
los porteños votan a Macri. ¿Qué contestarían ustedes? Ahora los desafíos. ¿Qué contestarían? Yo les digo, lo único que quería contestar, y lo confieso en mi precariedad, podía haber perfeccionado la respuesta. Y no la puedo perfeccionar la respuesta porque tengo que hacer una creación, digamos, intelectual. La respuesta es, los porteños siempre fueron muy antiperonistas. Desde la época del peronismo, primero, antiperonistas. Perón tuvo que reajustar las circunscripciones, se llamaban en ese momento, para lograr que electores del barrio sur pudieran influenciar o influir sobre electores del barrio norte, que eran los más contrarios al peronismo. Después hubo otra suerte de peronismos y eran intendentes nombrados por el gobierno nacional. Después, ustedes no se olviden que figura de la capital federal fue María Julia Alzogaray, fue Herman González, que fueron elegidos, fue de la Rúa. El único de algún modo progresista fue Ibarra en este contexto. ¿Qué es lo que pasa hoy con Macri? Cuando uno lee el título de La Nación del otro día, que todos lo leímos, donde la ventaja de una consultora daba el 17 puntos de ventaja, yo no lo digo para desalentarnos, al contrario, lo digo para que se produzca algún tipo de creatividad en la reacción, algún tipo de creatividad que tiene que ver con lo que vos decís del debate y también con una reacción de tipo sanguíneo, me permito esta expresión casi pasional, que permita destituir esos argumentos falsos. No hay que creerle tanto ni a Poliarquías ni a la tapa de La Nación. Claro, primero, también ¿no? Hay puede muchas ser encuestas distintas, digo yo que estoy en el medio de la campaña. Pero está bien que reaccionemos y le pongamos sangre porque es lo que necesitamos para poder ganar la ciudad, por supuesto. Tenías algo ahí. Yo sí creo que hay que ponerle bastante sangre, bastante pasión y bastante libido, como dice una colega. ¿Por qué? Porque la ciudad de Buenos Aires, uno dice, mejor educación, pero yo les recuerdo que ya casi el 60% de los que estamos en la ciudad de Buenos Aires van a colegios privados. Mejor salud y gran mayoría de la salud es privada. La vivienda, la mayoría son propietarios en la ciudad de Buenos Aires. La mayoría. Cuando estoy diciendo la mayoría, digo más del 50%. Es decir, que hay que dar un debate que sea capaz de tener otras promesas, porque las promesas significa alguien que las cree. Tenemos que ser creíbles en otros temas también. Podemos hablar del tema de la solidaridad. ¿Cómo rompemos esa campana de cristal burguesa individualista en la ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo nos indignamos frente a víctimas, a extranjeros, a olvidados de la ciudad de Buenos Aires? Es decir, dar un debate que vaya mucho más de prometer salud, vivienda, que está, insisto, hace falta muchísimo, pero también que nos permita discutir el individuo, la política, los negocios, el lucro. Es decir, ¿es esa la ciudad de Buenos Aires que queremos? Entonces, donde sumemos a muchísimos que van a estar en contra de Macri y que expresen esa indignación y rehacer una mística en la ciudad de Buenos Aires, que digamos, bueno, la capital de la Argentina quiere sumarse y quiere crear algo distinto. Pero para eso, insisto, hay que moverse, organización, tiempo, dinero. Estamos acá haciendo, como dice un amigo mío. Estamos acá haciendo. Vamos a cambiar de tema. Pasamos a la situación de Grecia y Argentina. Ustedes saben que hubo nuevas presiones sobre Grecia en el día de hoy, sobre todo de parte de Francia y de Alemania, para que ajusten. Básicamente cumplan con las, vendan todo lo que tengan las ciudades, lo que sea, pero ajusten y cumplan con sus pagos. Obviamente el gobierno está en principio resistiendo esta situación. Lo que se ve hoy por hoy es mucha gente manifestándose en Grecia y también mucha represión. Vemos el informe. Argentina y Grecia, del 2001 al 2011. El debate sobre modelos. Indisimulando su alineamiento global, la locución y los zócalos del canal TN parecían la voz del establishment económico internacional. Grecia sigue atravesando momentos económicos muy críticos, otra vez necesita un salvataje. El tema es el de siempre, salvar a Grecia. ¿Cómo hacen para salvar a Grecia, que está al borde de la bancarrota total? En el más elemental de los sentidos, la devaluación, por ejemplo. Una devaluación a lo mejor ayudaría a que el ajuste de los griegos, que se va a tener que hacer de todas maneras, no fuera tan severo. Atención, y se advierte ya lo que puede pasar con la economía mundial. No se pueden postergar decisiones claves. Lo entiende la Unión Europea, pero sin embargo no termina de acordar política y técnicamente el tema Grecia.
Ajustes, recortes y achicamientos son términos que invariablemente retrotraen a la Argentina del 2001, gobernada por el radicalismo. En realidad, a la historia económica argentina que parte con el plan de la dictadura. El proceso de ajuste no ha sido fácil. La decisión de este recorte del gasto público. Reducción, salarios, pensiones, jubilaciones. La reducción del gasto es ineludible. El gobierno no darle trabajo a la gente, al bajarle el sueldo a los jubilados. Estamos poniendo esta regla tan firme, durísima, pero creemos que lo tenemos que hacer. Tengan gestos de austeridad, ¿no? Es decir, lo que usted quiere es que achiquen el gasto. Por supuesto. El ajuste de los griegos, que se va a tener que hacer de todas maneras, no se pueden postergar decisiones clave. Ayer en 678, Su Majestad el Archivo ofrecía 3 reliquias que concatenadas aportan claridad al actual debate de modelos. Bueno, este tema es una bravía defensa de la industria nacional y se llama José Mercado. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. José Mercado compra todo importado. Lleve a colores síndrome de Miami. Alfombras persas, muñequitas de goma. Olor a Francia y los digitales. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. José es licenciado en economía. Pasa la vida comprando porquerías. Crunchy. Elaborado en Grecia. Este país se va a la mierda. El sufrimiento y el dolor que quieren aplicarle al pueblo griego, las políticas tradicionales y las potencias de Europa, en este caso Alemania y Francia, se reunieron el fin de semana para presentar un plan que teóricamente es de salvataje para salvar al pueblo. Bueno, dar 12.000 millones de euros y no se pusieron de acuerdo. Porque no se ponen de acuerdo es el nivel del ajuste que le quieren exigir a Grecia. ¿Cuánto más tienen que echar de personal? ¿Cuánto más tiene que bajar el gasto público? ¿Cuánto más tiene que privatizar? Es una situación de ahogo. Lo de Grecia es una salvajada. O sea, en Grecia les están viendo que vendan todo prácticamente. Les están exigiendo que achiquen el Estado y que echen a la gente. No, lo que nos pasó a nosotros. Sí, o sea, en Grecia están repitiendo exactamente la fórmula, quizás un poco más extrema todavía. Es increíble leer las noticias sobre Grecia. Uno encuentra una identificación absoluta con lo que pasaba acá previo al 20 de diciembre del 2001. Es increíble, pero posta, llama la atención. Desde lo que le pide el FMI al gobierno, desde lo que quiere hacer el gobierno y desde cómo reacciona la gente. Digamos, todo es absolutamente similar a lo que pasaba aquí en la Argentina. Es tremendo. María Inés Capri es titular de la Asociación de Argentinos que viven en Grecia. ¿Se menciona, María Inés, la crisis de 2001 en la Argentina? Se comentaba en la radio, en la televisión, en el taxi, en todas partes, y vamos a terminar siendo como Argentina. Y vamos a terminar como Argentina. Y mucha gente pregunta hoy en día a los argentinos, ¿ustedes cómo hicieron para salir de la crisis? La presidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo que en la Argentina sigue disminuyendo la importación, pero aumenta el trabajo. En Google Earth se puede ver el todo o adentrarse en lo pequeño. Transpolado, podemos dedicar horas y portadas a las recurrentes denuncias de la funcional a Clarín Coalición Cívica o debatir sobre las políticas que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos. Yo me acordaba, porque también lo veía a Correa, de las entrevistas con los presidentes, cuando Lula dice dos cosas fabulosas, porque la explica con la simplicidad que solo él puede hacerlo. Él dice, el Estado fundamentalmente sirve para los pobres, los ricos en última instancia pueden vivir con el mercado y sin el Estado. Eu te confesso que eu governo o país com espírito de mãe, ou seja, nós temos que cuidar das pessoas mais pobres. O rico não precisa do Estado. Y en esta cuestión me parece que es lo fundamental. El Estado argentino jugó en los años anteriores un papel contracíclico que realmente es un ejemplo. Cuando se estudia en economía en los países centrales, se estudia la actitud argentina en el momento de la crisis. Otros países de América Latina siguieron caminos parecidos, pero Argentina encabezó la idea de que lo que no teníamos que perder era el trabajo, lo que no teníamos que perder era la producción, y el Estado jugó un rol enorme con todos sus recursos para que esto ocurra así.
Como cierre tras la insustentabilidad del hijo de Alfonsín, apreciemos cómo Mariano Grondona le pregunta a González Fraga como si directamente él fuera el candidato. Los términos de intercambio o esta situación internacional puede modificarse y vamos a hacer lo necesario para estar preparados por si esos cambios se producen. Ahora, una pregunta que yo le haría a Javier, ¿no? Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo con la idea de la meta de reducir drásticamente la pobreza en Argentina. Es una meta que trasciende las ideologías, la izquierda, la derecha, todo. ¿Cómo pensás que lo podés hacer? ¿Cómo pensás que lo podés hacer? A ver, bueno, Rodolfo, estaba pensando en la situación de Europa, que se ve muy claramente reflejada en el informe, donde se ve gente en la calle, se ven gobiernos deslegitimados, se ve poco liderazgos también de esta movilidad social, que no solamente tiene que ver con Grecia, sino con otros lugares. Y pensaba que aquí en la región efectivamente ya estamos asistiendo a lo que podemos llamar un final de época. ¿A Europa le está pasando lo mismo? ¿Está en un final de época, te parece? Mira, dos o tres cuestiones. Obviamente es una película que ya hemos vivido, con las propias recetas que nos impusieron durante muchos años. Prácticamente gobernar la Argentina era administrar la deuda. Y la pregunta es, por un lado, ¿cuál es el límite? Porque cada vez son más los países que entran en la cuerda floja y cada vez son menos los protegidos, digamos. Un puñadito de 5 o 6 países son los que hoy en el mundo podrían decir que están manejando las barajas de esta situación. Alemania, Estados Unidos. Esa es una. Segunda es el triste papel que le está tocando jugar a las socialdemocracias, ¿no? Europeas y algunos similares que jugaron en la Argentina, como el radicalismo, en donde Papandreou es Partido Socialista griego, el caso de Zapatero. O sea, se están haciendo cargo de producir el ajuste que en realidad la derecha con todo gusto desarrollaría. Y lo tercero, y tiene que ver con lo que me decís, es cuál es el límite. Digamos, aparentemente este capitalismo financiero internacional siempre se reconstruye con una fórmula que es que paguen los pueblos los costos y salir en salvataje de los bancos, de la financiera. Ahora, yo no sé si los indignados, ¿qué será? ¿Qué reacción habrá? Nosotros la tuvimos, ¿no? 2001, 2002 hubo una fuerte reacción que de alguna manera lo que vino en el 2003 es hija de ese proceso. En Europa no se ve demasiado cuál es la punta, sobre todo porque es un proceso de jóvenes, de desocupados. Pareciera ser que los trabajadores, por ejemplo, están ausentes de esta discusión, tuvieron una presencia en Francia en un momento, pero hoy en día pareciera que han logrado eso, que las sociedades queden como pasivas, como desmoralizadas. Ese es el gran triunfo de estos procesos. Por un lado, creer que las recetas son ineludibles, que hay que hacer esto, esta prédica de Tene, hay que ir al salvataje, como si el salvataje no fuera otra cosa que un salvavidas de plomo en realidad, ¿no? Y una sociedad que queda inmovilizada ante este terror, ¿no?, que se le viene encima. Acá le dijimos megacanje, me acuerdo, en su momento tenía ese eufemismo. Sí. Honorar la deuda, se decía, ¿te acordás? Claro, honrar, exactamente. Honrar. De todas maneras, el informe es interesante, pero después tener cuidado un poco con las palabras otra vez, ¿no? Hay una profunda crisis del capitalismo, ese mercado desregulado está mostrando a su límite, pero en Europa le va mal a los PIG, como dice los que vemos noticieros internacionales. Es decir, Portugal, Irlanda, Grecia y España. Usan la palabra inglesa PIG, a los cerdos. A los otros no le va tan mal en Europa. Es decir, hay gente en Europa que sigue ganando dinero, que sigue explotando, que sigue enriqueciéndose. Te referís a Alemania, por ejemplo. Exacto. Francia, tenés Alemania, Francia. Tenés Alemania, que es el gran motor. Es decir, lo mismo con la Argentina. La crisis del 2001, hubo gente que ganó dinero, hubo empresarios que se llenaron de dinero, hubo especificación asimétrica. Hay que recordarlo también, porque desde ese dolor y ese sufrimiento fue posible reconstruir nuestro país. Y eso tiene que estar presente. Y las recetas, es cierto, yo estuve ahora hace poquito en España y Portugal, son las mismas. Mario Suárez, un dirigente de la socialdemocracia, es verdad, pero decía, hay que hacer lo que hizo Kirchner.
Es decir, no endeudarse, no le paguemos a los bancos alemanes. ¿Para cómo se hace? Es decir, hay posibilidad. En Argentina, yo les recuerdo, y otra vez para el informe, el 2001 no gobernaban solo los radicales. Gobernaba el Frepaso. Era una alianza de Frepaso y radicales. Pudimos salir, y vuelvo al tema de hoy, porque hubo una promesa que superó a esas experiencias históricas que decían flexibilicemos, no al Estado, reduzcamos, no a los sindicatos. Y esa promesa tenía cierta densidad histórica, que era el peronismo. Y esto es cierto, en Europa esas experiencias históricas están ahí. Quizás serán los socialistas, rehacer los partidos comunistas es difícil, pero reaparece ese sujeto, partido, movimiento social que dice, yo puedo gobernar esta crisis, puedo prometer salir y que me crean. Porque del 2003 se pudo, porque hubo credibilidad y esa persona que gobernó, a esa credibilidad la hizo hecho cotidianamente. Insisto, me voy a pelear contra los grandes grupos de poder. No pago la deuda, que Bergoglio se vaya a su casa, que los grupos económicos y que Escribano y en La Nación no me digan lo que tengo que hacer. Esto me parece son las promesas que hay que poner en una sociedad para que seamos creíbles y entonces nos puedan votar, me parece. A ver, Gabriela. Sí, yo quería, en principio, en función del informe, no olvidarnos que en Grecia hay una moneda común que tiene que ver con la Unión Europea, que eso es muy diferente de lo que nos pasaba a nosotros, pero también es cierto que nos sirve para pensar que la decisión que tomó en aquel momento quien expresaba el peronismo, pero que la verdad que yo lo pongo mucho en esa persona que tuvo la visión de tomar las decisiones económicas adecuadas, que fue Néstor Kirchner, y que hizo nuestro peso como soberano, privilegió que nuestro peso sea soberano y también privilegió separarse de las recetas del FMI, pagando la deuda y haciendo todo lo que hizo, me parece, y ahí voy de vuelta a los porteños y porteñas que tienen vivienda, que tienen atención médica y que tienen escuela privada, ellos se vieron muy beneficiados por esta política económica y eso es lo que tendrían que estar pensando hoy cuando piensan todavía que es posible votar a Mauricio Macri. Muy bien, vamos a cambiar de tema. Vamos a pasar al tema de Malvinas, porque ustedes recordarán, la semana pasada hubo palabras de parte de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en respuestas a las palabras del premier Cameron, que dijo cosas realmente fuertes sobre Malvinas. Vamos a ver la cobertura que hicieron en este caso Clarín y Nación. La soberanía en Malvinas. Clarín y La Nación contra la Argentina. En su anterior visita a esta tanqueta, Eduardo Aliberti enarbolaba una interesante teoría sobre el kirchnerismo, los símbolos y la derecha. Yo pensaba en algo que es preguntarse qué les hizo este tipo. O sea, para odiar así, ¿qué les hizo? Y si vos repasás en términos de la lista de aquello que se rotula como los mayores méritos del kirchnerismo, Corte Suprema, Zaffaroni, Argibay, Proceda General, descolgar el cuadro de la ley de medios, el matrimonio homosexual. Es decir, efectividades políticas, pero básicamente símbolos. No guita. Clarín sí, por el tema de la ley de medios, pero básicamente símbolos. Los empresarios de este país ganan cada vez más plata. No es al revés. Entonces, ¿qué les hizo este tipo? Les tocó los símbolos. Muestra bien gráfica del ocultamiento que los medios hegemónicos debieron hacer de los estandartes perdidos. Es el absoluto ninguneo a este formidable material periodístico. Una de las chicas, una rubiecita preciosa, en la escalerilla del avión me dijo que estaba muy orgullosa de que su padre hubiera muerto por la patria. Y la verdad que, bueno, él fue muy emotivo todo. Uno me regaló lo que tenía del crucero General Belgrano. Su hijo había muerto allí, así que me lo regaló. Con mucho honor lo llevo. Nosotros hoy por hoy podemos decir que más o menos ganamos bien. Está bueno. O sea que no, yo no sé si te habrás dado cuenta, la gente se da cuenta que ya los veteranos no piden en la calle. Es verdad. No hay vendiendo cintitas, no hay nadie porque realmente más o menos tenemos un buen pasar. ¿Cuándo fue que empezaron a ganar bien de todo? Porque hubo muchos intentos de varios gobiernos. ¿Cuándo definitivamente se resolvió? Y cuando Kirchner pasó la jubilación, o sea que pasamos a ganar 3 mínimas y después cada provincia tiene un subsidio que le da a sus veteranos de la provincia.
Así como ocultaron esto porque resulta emocionante y permítanme redundar la emoción de Cristina, es recurrente el posicionamiento de Clarín y La Nación en contra de los intereses argentinos. He aquí el ejemplo de esta semana. El primer ministro David Cameron aseguró ante el Parlamento que la soberanía argentina de las Malvinas no es negociable. Mientras las Islas Malvinas quieran ser territorio soberano británico, deben seguir siendo territorio soberano británico. El gobierno británico nunca aceptará negociaciones sobre el archipiélago cuya soberanía reclama Argentina. Punto. Final de la historia, afirmó Cameron. El primer ministro del Reino Unido sostuvo en lo que la Cancillería ha definido como un gesto de arrogancia, y yo lo defino como un gesto de mediocridad y casi de estupidez, la palabra punto final para la historia de nuestras Islas Malvinas, como un punto final a la historia. Yo quiero decirles, en nombre de todos los argentinos, que los argentinos nunca creímos en los puntos finales, ni en los derechos humanos, y mucho menos en los derechos soberanos de nuestras Islas Malvinas. ¿Cuántos enclaves coloniales existen hoy en el mundo? 16, entre ellos las Malvinas. ¿Cuál es el imperio, digamos, o ex imperio que aún mantiene más enclaves? Bueno, es el Reino Unido. Tiene en total 11 colonias, entre ellas las Malvinas. Vamos a seguir incansablemente reclamando no solamente esa soberanía, sino el que se sienten a dialogar y a negociar como marca la resolución de Naciones Unidas. Una vez más, Clarín y La Nación se pusieron en contra de los intereses argentinos. Observemos el título de La Nación. La Nación. Inusual dureza de la presidenta con Gran Bretaña por las Malvinas. Una respuesta que mezcló oportunismo y sobreactuación, dice La Nación. Dice, una mezcla de sobreactuación política y de oportunismo histórico parecieron rodear las duras expresiones que Cristina Kirchner le dirigió a Gran Bretaña en su nueva embestida por el eterno reclamo de la soberanía de las Islas Malvinas. Dice que fue una embestida de la presidenta. Cualesquiera que fueran los motivos de Cameron, está claro que la presidenta no dejó pasar esta nueva oportunidad histórica para tensar una vez más la relación de Londres. O sea, la presidenta tensa las relaciones, no Cameron diciendo no voy a hablar de soberanía. Fíjense ustedes el título de La Nación en tapa, es curiosísimo, están casi indignados, se les nota por la inusual dureza de la presidenta con Gran Bretaña por las Malvinas. Es increíble. Dijo que es una burda potencia colonial en decadencia y descalificó al premier. Pero ¿cómo pasa esto? Y después, en una nueva escalada verbal, que yo creo que es bastante mejor que la otra escalada de 1982, que costó algunas vidas que otras. ¿Cómo haces, bendita sea, para defenderte de la proliferación de estos medios dominantes que 9-1 te dominan y te ganan? Antes de pasar a Clarín, observemos el cinismo de este columnista de La Nación y TN. Marcela y Felipe decidieron no apelar, decidieron poner punto final a esta historia. Punto final a esta historia. Punto. Final de la historia, afirmó Cameron. Los argentinos nunca creímos en los puntos finales, ni en los derechos humanos y mucho menos en los derechos soberanos de nuestras Islas Malvinas. Mucha vergüenza causó el programa de Nelson Castro. Vamos a escuchar lo que decían en Radio Mitre esta mañana en el programa del doctor Nelson Castro. Vamos con todo. Llegó el momento. Que venga el principito. Acá estamos. A Cristina se las tendrán que entregar. Borón, bombón, ay Cameron, qué papelón. Vamos con nuestra presidenta Cristina Capitana a declararle la guerra al imperio. Ahí vamos con Tuti. Vamos a recuperar nuestros derechos. No se invade lo que es propio. Bueno, querido, pero por favor, es un buen momento. Esta semana, mira, te digo, metemos en cana a Joclender y anunciamos la guerra contra Gran Bretaña y con eso ganamos con el 70% de los votos, querido. Vamos, Cristina.
Argentina. Déjame decir que están frivolizando una de las tragedias históricas recientes más importantes de la Argentina. Reitero la cantidad de... Una guerra, 900 muertos, 650 de ellos argentinos. Una guerra y bueno, y así lo tratan en los medios, ¿no? Claro, y fíjate el rol ordenador. Por una respuesta muy dura de la presidenta, defendiendo en definitiva los intereses de nuestro país, ¿no? Y yendo al diario de Mañeto, utiliza el estilo de siempre. Tanto en su portada como en su interior, así titula. Clarín, Malvinas. La posición inglesa es una estupidez, dijo Cristina. Para Cristina, la posición inglesa sobre Malvinas es una estupidez. A ver, lección de periodismo básico. Si se refieren a la posición inglesa, también deben referirse a la posición argentina, o poner Cristina y Cameron. Pero no titular del modo en que lo hicieron. ¿Por qué no aprenden a querer a Cristina? Nosotros lo hicimos y nos está yendo bárbaro, ¿eh? Bueno, muy bien. A ver, Fortunato, estaba pensando recién que la semana pasada hubo varios hechos vinculados al tema Malvinas. A raíz de la visita de Ollanta a Humala, que Perú obviamente tuvo una participación muy importante y una colaboración muy importante en el año 82, cuando se produjo la guerra. En ese momento hubo ahí una conversación con la presidenta. También estuvo lo de Ban Ki-moon, que no es menor, digamos, que Ban Ki-moon haya apoyado nuevamente la posición argentina. Estuvo el DNI que se le entregó al Kelper, estuvo también la inauguración del helipuerto presidencial con el nombre del primer caído que manejaba, digamos, que piloteaba un helicóptero en Malvinas. Es decir, hubo una serie de hechos que daban un contexto a esta respuesta que da la presidenta y a esta respuesta también que da... Perdón, creo claro. que aparte, digo, que si estás contextualizando, parte del contexto es que Cristina y Néstor Kirchner, la familia Kirchner, vivían durante la guerra de Malvinas a pocos cientos de kilómetros. Para Cristina no es como para nosotros la guerra de Malvinas. La vivió, pasaban los aviones, tienen los cuarteles en Río Gallegos. Y siempre dieron cuenta de eso también, ¿no? A ver, para nosotros los que estábamos exilados también era importante. Era importante porque ponía a la dictadura en un apriete muy grande. Recuerdo estando en Francia, cuando Astiz se tiene que entregar en las islas del Atlántico Sur, se rinde, da la bandera, se lo llevan los ingleses, y en ese momento el gobierno sueco pide que se lo den para juzgar porque había matado a la Hagelin. Ninguno de los diarios argentinos lo sacó. Ninguno de los diarios estos que hoy dicen lo que dicen, se iban a decir, he ahí el represor Astiz, he ahí el represor Astiz, el mismo que asesinaba y torturaba en la ESMA, el mismo que hambreaba, estaqueaba y hacía sufrir a los soldados argentinos en Malvinas. Ahí hay un deber de memoria, me parece, para hacer. Recuerdo como la Comisión Provincial de la Memoria, el tema de los derechos humanos va tanto al terrorismo de Estado como a lo que sucedió en Malvinas. Porque son dos memorias que tenemos que empezar a combinar. Y recordarla que se hacía de esa dictadura. Esa dictadura, yo soy de Bahía Blanca, Punta Alta. El próximo martes se inician por primera vez los juicios en Bahía Blanca. Ustedes recuerdan, la Marina, la Armada Argentina, le dio la primicia a la nueva provincia. La nueva provincia anunció 2 días antes que las Malvinas iban a quedar para manos de la patria, es decir, para los dictadores, es decir, una justa y un justo reclamo, pero que también hay que ponerlo en ese contexto de dictaduras, de generales genocidas y de destrucción de miles y miles de compañeros, sean en los campos de concentración y exterminio, sea cuando se los envía a la guerra. Por eso me parece muy claro lo de Cristina, nuestra presidenta, sobre el tema del punto final. Es cierto, no hay puntos finales, porque los que hoy son solidarios y están en contra de ella son los que quieren que haya punto final para todo, para la economía, para los derechos humanos, para Malvinas, para la religión. Y me parece central que lo volvamos a discutir, lo hagamos parte de nuestra memoria, pero recordemos, nunca está de más, que recordar sobre todas las víctimas. Son las mismas víctimas del terrorismo de Estado las que sufrieron todos aquellos que fueron a Malvinas y así murieron y así fueron estaqueados, insisto. A ver, Nora.
No, creo que es muy llamativo cómo la oposición o la crítica a cualquier cosa que haga el kirchnerismo obnubila incluso la línea editorial de estos diarios, porque si uno mira lo que fue históricamente la línea de Clarín, cuando principales columnistas como Eduardo Van der Koy, como Ricardo Kirchner, como el ya fallecido Oscar Raúl Cardoso, eran digamos, quienes investigaron lo que fue la guerra de Malvinas, la barbaridad de la dictadura militar, de cómo se manejó militarmente esa guerra, y siempre fueron los primeros en mandar periodistas a las Islas Malvinas para hacer notas y cansar con notas sobre la cobertura de Malvinas. Ahora, cuando desde el gobierno, desde la presidencia, se da una respuesta realmente ante la indignidad del premier inglés, que lo que dice, bueno, nosotros somos el imperio, esto es punto final y no lo discutimos más, por más que Naciones Unidas todos los años renueve la resolución en la que dice que Gran Bretaña se tiene que sentar a negociar la soberanía, muestra eso, muestra que y la nación ya se va directamente, ya delira, absolutamente. Choca, y en ese mismo, creo que consecuencia de esa obnubilación, de no aceptar nada como positivo, por más que se esté en contra, en líneas generales, es lo que sucede con el humorista del programa de Nelson Castro. Creo que hay temas donde el humor es muy difícil ponerle límites al humor, ¿no? Porque la verdad que deja de ser humor. Pero me parece que hay situaciones donde jorobar con que viene el Principito, o bueno, para ganar las elecciones metemos preso a Jock Lender y le declaramos la guerra a Malvinas, la verdad que la historia, como bien decía Fortunato, de tragedia que implican esas dos cosas, implica una falta de respeto directamente. A ver, Rodolfo. Digo, está por un lado lo que dice Fortunato, que está claro que es una causa justa, llevada adelante por una dictadura sangrienta, en donde hay que separar. Hace unos días salió en página un artículo excelente, un reportaje a esos soldados que podríamos llamarlo héroes, de oficialidad torturadora, como lo era en el continente, lo fueron en las Malvinas, estaqueando, etc. Ahora, dicho esto, ¿qué pasa con los medios, digamos, no? Uno a veces se resiste a usar algunos términos que parecen obsoletos, pero la verdad que el término cipayo les cabe perfectamente. Quiero hacer una digresión, ¿no? Ahí, sí, para que sigas, ¿no? Sí. Cuando decimos los medios, sin darnos cuenta estamos protegiendo a los periodistas. Sí, los medios están hechos por periodistas. Sí, no son entes abstractos que ponen un título con una mano, que es una máquina. Los pone Barone, Galende, Post, los ponen los periodistas. Es interesante ese fenómeno de imposición y de dominio que se tiene sobre la psicología para entender la vulnerabilidad de los periodistas. Sí, sí, yo digamos, no voy a salir en defensa de los periodistas de Clarín o de La Nación, pero me imagino que hay un estado de presión empresarial muy fuerte en esos lugares y le están diciendo maten todos los días al gobierno, digamos, basta leer que yo las 20, 30 páginas de Clarín de hoy para darse cuenta que tiene una orden concreta de si todo donde pueden pegar, peguen. Luego, quedarse o no en esos medios es una decisión individual que yo no estoy en condiciones de discutir desde lo ético, ¿no? No me gusta, pero no estoy en condiciones de discutirla. Ahora, volviendo a esto de, porque yo creo que está lo que dice Nora y lo que decís Orlando, de pegarle en lo que se pueda, pero también hay un trasfondo ahí, un trasfondo ideológico muy claro, es decir, ¿quiénes somos nosotros para discutirle a las potencias? Ese es el punto, o sea, claro. ¿cómo nosotros, tercer mundo, en el fondo del mundo, vamos a discutir al premier inglés? Y lo último es que qué bueno la discusión sobre el término punto final, porque si hay un opuesto al término punto final es la política. O sea, la política es lo que permite que no haya puntos finales en nada. Porque eso es la política, es la dinámica en donde el imperio no siempre manda, en donde los militares no siempre van a ser impunes, y eso es lo que instaló este gobierno, ¿no? La política contra el punto final. A ver, Gabriela. Sí, muy cortito, yo quería recordar en qué contexto se da esta relación Gran Bretaña-Argentina, cuando hace pocos años ellos intentaron sacar petróleo de las Islas Malvinas, y eso puso en crisis toda la relación con ellos. Y yo celebro la fortaleza de Cristina para las respuestas, porque esto hizo que esta respuesta, que digamos que vino porque Cameron le responde a Cristina cuando Cristina hace el reclamo ante el delegado de la ONU que viene a la Argentina, esta respuesta de Cristina hizo que esto tuviera una repercusión internacional que vuelva a poner también en Inglaterra la discusión de qué hay que hacer con las Islas Malvinas, y eso me parece que fue muy efectivo. Así estamos, señores, nos vamos al corte, ya volvemos. ¿Cuál es aquel camino
que tengo que tomar. Si solo hay un destino al que puedo llegar. Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad. En la ciudad es solo un momento, es una mirada y saber cuál es el camino, y así nada más.